Hola, pues muy bonito día. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya todo el mundo conoce, pero pues voy a tocar unos puntos que a lo mejor hay dudas. Se trata del karma y del dharma. ¿Qué son? Bueno, las dos palabras vienen de la religión budista, aunque realmente se utiliza en todo tipo de religión, aunque no necesariamente con eso pues con esas palabras. Pero bueno, ¿qué es el karma? El karma es como la ley de 3 veces 3, o todo lo que tú haces tiene consecuencias. Es decir, toda acción que yo haga ahorita va a tener consecuencias en el futuro, sean buenas o sean malas. Decisiones que tome, igual sean buenas o malas, van a tener pues una acción en el futuro. Ya sea que si yo hago algo mal, pues lo voy a pagar. Si no soy yo, porque hay en algunas ocasiones en donde, en algunas religiones se toca que a lo mejor tú no lo pagas, lo paga un ser querido o lo paga la generación que sigue después de ti. Entonces ya es como de, bueno, también de estar pensando en qué vamos a hacer. Muchas veces dicen, bueno, pues es que en realidad pues el karma es como para meter miedo y que tú te portes totalmente bien. Pero realmente no, es como si, por ejemplo, yo hago alguna acción ahorita que a lo mejor llega a perjudicar la educación de mis hijos. No sé, a lo mejor algún video que no tenga un contenido un poco educativo. Entonces sí es como de, bueno, a mis hijos o hasta mis nietos, pues va a tener alguna consecuencia negativa. Entonces a eso se refiere. Pero vámonos más a profundidad, porque muchos me preguntan, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los brujos que acceden a hacer trabajos? A trabajos pues oscuros. Bueno, para empezar, todos nosotros tenemos libre albedrío. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, tú, el vecino, quien sea. Pero nosotros como brujos que nos dedicamos a esto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros al hacer uno de esos trabajos necesitamos despojarnos, que es limpiarnos de todo lo de la semana que trabajamos, sea bueno o sea malo. Así tal cual. Nosotros lo que hacemos es ser como el intermediario o digamos el que habla el idioma, por así decirlo, un ejemplo, de la deidad. Es decir, tú quieres contratar algún servicio o quieres a lo mejor hacer algún pedido de 100 playeras, pero tú tienes solamente una máquina. Entonces yo sí tengo digamos, la fábrica y yo te lo puedo hacer, pero alguien más tiene las telas. Entonces es todo un conjunto. Por eso, pues los brujos, es por eso que también nosotros te decimos que contrates un profesional, para que no sea todo el peso y también si tú no sabes manejar energías, pues que sea un mal trabajo y que te rebote. Pero realmente lo que va a repercutir va a ser en ti porque es pues tu decisión y tu deseo. Si tú pides un amarre, porque muchas veces me dicen, bueno, pues es que ¿en qué consiste un amarre? Un amarre es una dominación, no hay más. Pero a esa dominación pues también hay consecuencias porque tú pues siempre vas a estar amarrado a esa persona y no necesariamente tiene que ser una buena relación. Es por eso también que nosotros le decimos que tienen ustedes que aprender sus lecciones, que no se tienen que aferrar, porque imagínense, no sé, algún golpeador, ¿no? O alguien que me trate mal, pero yo lo quiero a fuerzas, bueno, está bien, lo tengo a fuerzas, pero a él no lo va a hacer cambiar, él va a ser igual. Entonces realmente hay que pensar dos veces. Pero bueno, el brujo no paga a menos de que no se limpie, pero tú como consultante y lo que pides sí, porque bueno, la deidad, o sea, como brujo, ¿no? Esta persona te pide esto, se lo cumples, no se lo cumples, manejo la energía, qué es la ofrenda que voy a dar, eso es en lo que es en lo que es un trabajo, lo que hace un trabajo. Y bueno, pues es o sea, todo lo que tú hagas va a repercutir a tu futuro, si no es a ti, es a tus próximas generaciones. Y el Dharma es todo lo bueno
o digamos la protección que tenemos. Es todo lo bueno que nosotros llegamos a hacer en el presente. Es decir, si yo alimento un perrito o si yo ayudo a alguien, bueno, va a haber cierta protección a mí, a lo mejor me salve de algún accidente o a lo mejor estoy enferma y me llega a salvar porque hice esa buena acción. Pero el Dharma siempre va a trabajar en el presente y el karma siempre se va a extender al futuro. Y pues bueno, eso sería pues toda la explicación. También el Dharma son todo lo que tenemos para encontrar la paz en nuestro presente o que aprendamos una lección en nuestro presente. Y pues bueno, los invito a que se unan al grupo de WhatsApp. Obviamente hay reglas y va a haber un curso totalmente gratuito de simbología básica. Les mando un besote y hasta la próxima.